Bueno, buenas tardes muchachos. Eh, Quise grabarles esta pequeña cápsula de resolución de los dos problemas de la ayudantía que quedaron pendientes de ayer, ¿ya? Debido a que, bueno, tuvieron que dar el control y en el tiempo que quedaba iba a ser muy complicado hacer los problemas y me imagino que estaban cansados, así que, bueno, decidí grabarles esto de a modo de resumen, ¿ya? Para que tengan la resolución de estos dos problemas, ¿ya? Así que eso. Los problemas que tengo preparado hoy día son de la parte de geometría, que es lo que debieron haber visto en su última clase, previo a lo que se ve de trigonometría, ¿ya? Que básicamente consiste en el cálculo de áreas y en el cálculo de perímetros, ¿ya? Donde la primera pregunta se basa en semejanza de triángulos. O sea, vamos a basarnos en propiedades, en teoremas que vieron en clases para calcular esta área de acá. Y en la segunda pregunta vamos a ver el cálculo de perímetros y de perímetro y de área, de estas áreas achuradas, ¿no? Como se puede ver acá en pantalla, ¿no? Así que eso. Bueno, para la pregunta uno, si se fijan en el enunciado nos dice que las rectas L1 y L2, que son estas de acá, son paralelas, nos dan una proporción entre los lados AB y BD, y nos dan la medida de los lados AC y AB, ¿no? Y además nos dicen que estos ángulos son rectos, y nos piden calcular el área del triángulo BDE, ¿no? Así que eso es lo primero que tenemos. Así que vamos a ver cómo podemos proceder en este caso, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? Lo primero que deberíamos notar es que, dado que estas rectas de acá, L1 y L2, son paralelas y eh, se tiene además una coincidencia entre este ángulo de acá y este ángulo de acá, o más bien entre este y este, ¿ya? Lo importante acá es darse cuenta de este ángulo y este ángulo de acá. Entonces ustedes se dan cuenta de que L1 y L2 son paralelas y además este ángulo de acá necesariamente van a coincidir con este ángulo de acá. ¿Por qué? Porque esta recta de acá genera el mismo ángulo tanto con esto de acá como con esto de acá, dado que L1 y L2 son paralelas. Entonces, como tenemos además esta proporción, nos va a servir para saber las medidas de este triángulo BED, porque como ustedes pueden darse cuenta, debido a que este ángulo de acá y este ángulo de acá son iguales, y la proporción de, perdón, la paralelitud entre L1 y L2 nos dice que los triángulos ACB y PED son semejantes, ¿ya? Por un criterio de semejanza. ¿Qué significa que sean semejantes? Básicamente significa que eh, este triángulo grande, digamos que es como un zoom grande del triángulo chico. Y análogamente el triángulo chico es como si yo pescara el triángulo grande ACB y lo achicara, le hiciera una reducción de tamaño. Un ejemplo sencillo para que entiendan el concepto de semejanza de triángulo es lo que ustedes hacen cuando tienen, por ejemplo, no sé, el OneNote abierto y hacen el zoom, ¿ya? Básicamente esa es la idea de la semejanza, es hacer zoom o minimizar figuras geométricas. Es decir, conservan proporciones en sus lados, pero o son más chicos o son más grandes, ¿no? Así que esa es la idea. Entonces, bueno, ¿qué podemos notar? Podemos notar en primer lugar que el lado AC tiene que valer 5, ¿cierto? Así que esto vale 5 y al mismo tiempo el lado AB vale 10. Vale 10, ¿cierto? Ese es bueno, los primeros datitos que podemos observar. Y tenemos además que los ángulos van a coincidir, pues. Entonces, claramente, si yo le metiera acá un beta, ¿cierto? A esto de acá también va a medir beta. Y es más evidente aún que los triángulos son semejantes porque sus ángulos son iguales, pero los lados son proporcionales, ¿ya? Entonces, el dato acá clave es esta proporción de acá, que es 2AB es 5BD, ¿ya? Gracias a este dato, ¿ya? Yo tengo 2 por el lado AB tiene que ser igual a 5 veces BD, ¿ya? Pero el lado AB yo lo conozco. O sea, yo sé que vale 10. Así que esto equivale a decir que 20 vale 5 veces el lado BD. O sea,
lo que equivale a decir que el lado BD tiene que medir 4. 4, bueno, acá no te ponen la unidad de medida, pero por convención digamos que son centímetros, ¿no? Es irrelevante, pero es como para que tenga un sentido geométrico, ¿ya? De medida, porque decir que algo mide un número sin nada es como raro, no tiene mucho sentido, ¿cierto? Así que eso. Bueno, con lo que acabamos de obtener acá, deducimos que el lado BD mide 4, digamos en este caso, centímetros, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nuestro interés es saber el área del triángulo BED. Y como ustedes sabrán, el área de un triángulo es base por altura partido en dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesito para calcular el área de este triángulo? Necesito su base y necesito su altura. Es decir, necesito saber la longitud de BE y de ED. Ahí está el truco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, una primera forma de hacerlo, que es lo que voy a hacer acá, y que es una forma un poco larga, pero la vamos a hacer porque es la que sale en la pauta, ¿ya? Y es la que voy a hacer ahora, y al final les voy a decir otra forma que se me ocurrió a mí para hacerlo más rápido, ¿ya? Se las voy a mencionar al final, ¿ya? Entonces, el primer método, básicamente, es darnos cuenta de que el lado BE yo le puedo decir que mide X, y al lado DE le puedo decir que mide Y. Este X y este Y son las incógnitas que a mí me interesa saber, ¿ya? Entonces, en primer lugar, bueno, yo estoy interesado en saber el área, digamos, del triángulo, le vamos a poner BDE, ¿ya? Y considerando estas variables que yo definí acá, se va a tener que el área de este triángulo es un medio de X por Y, ¿cierto? Porque esta es, digamos, la altura y esta es la base. Entonces, nuestro interés está en saber qué es X y qué es Y, ¿no? Si se fijan en primer lugar, o en segundo lugar mejor, podemos aplicar el famoso teorema de Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras. Entonces, si nosotros aplicamos el famoso Pitágoras, ya que ustedes bien conocerán, tenemos una primera relación entre los lados de este triángulo. Este es un triángulo rectángulo. Es decir, ¿qué pasa? Que se tiene la relación de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que esto es igual a 16. ¿Ya? Y a eso le vamos a denominar la ecuación 1. ¿Ya? Por otro lado, ¿qué más tenemos? Tenemos que acá podemos aplicar teorema de Tales, ¿cierto? Teorema de Tales nos permite calcular razones de proporciones entre los lados, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, yo puedo aplicar Tales acá de la siguiente manera. Yo puedo decir, digamos, que X es ahí, es decir, este lado es a este lado, como este lado es a este lado. Eso es simplemente de proporción derivado del teorema de Tales, ¿verdad? 5 es a BC. Pero ustedes se preguntarán, no sé cuánto vale BC. Bueno, sí sé, po, porque puedo aplicar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces eso vamos a hacer. Vamos a aplicar ahora el teorema de Pitágoras para obtener la medida de BC. Y una vez conocida la medida de BC, vamos a tener otra ecuación entre X e Y vamos a poder resolver el problema, ¿no? Bueno, por otro lado, ¿qué más se tiene? Vamos a irnos un poquito más abajo. Entonces, nuevamente, por Pitágoras, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que, si se fijan, cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es hipotenusa al cuadrado. ¿Eso qué significa? Significa que BC al cuadrado más la otra hipotenusa, perdón, el otro cateto, más 5 al cuadrado es 25, tiene que ser, perdón, más 25 tiene que ser
la hipotenusa al cuadrado, que es 100. Entonces eso es 100. Entonces, despejando de acá, uno deduce que BC, ¿ya? Y ahí les encargo los calculitos, vale simplemente 5 raíz de 3. ¿Ya? Ahí básicamente tienen que restar el 25, les va a quedar 75, BC vale raíz de 75 y eso es análogo a 5 raíz de 3, ¿cierto? Porque 75 es raíz de 25 por 3 y el raíz de 25 es 5, entonces queda 5 raíz de 3. ¿No? Entonces acá vamos a tener que este ladito va a valer 5 raíz de 3. ¿No? Y ahora este tipo de acá va a ser conocido, entonces lo podemos reemplazar simplemente como 5 raíz de 3. Entonces esto de acá va a valer 5 raíz de 3. ¿No? Y a esto de acá la vamos a llamar ecuación 2. Entonces, ¿cuál va a ser la idea acá? Va a ser despejar de acá y, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que esto va a ser equivalente a, si ustedes despejan y de la ecuación 2, les va a quedar raíz de 3x, ¿cierto? Y luego, reemplazando en uno, si reemplazamos en uno, vamos a obtener que, si se dan cuenta, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener lo siguiente. Entonces basta reemplazar este y igual a raíz de 3x acá. O sea, vamos a tener que x al cuadrado más y al cuadrado, que era lo que salía acá, y al cuadrado, ¿cuánto debería valer si consideramos esto de acá? 3x cuadrado. Eso debiese ser 16, ¿verdad? O sea, equivalentemente tendríamos que 4x cuadrado vale 16, o lo que es igual a que x cuadrado tiene que valer 4, o equivalentemente que x vale más menos 2. Si se fijan, acá estamos trabajando con medidas de lado, longitudes. Entonces, evidentemente, este x de acá no puede ser negativo, o sea que solamente nos quedamos con la solución positiva. Es la única que nos sirve. La negativa queda descartada. Entonces, una vez conocido x, yo puedo saber cuánto vale y simplemente reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones que están acá. ¿No? Entonces, reemplazando, digamos en la ecuación 2, que, bueno, me faltó decir, quizás ser más preciso acá, esto también es la ecuación 2, ya es lo mismo. Entonces, reemplazando nuevamente en 2, vamos a escribirlo con color rojito, reemplazando en 2, uno deduce que, se deduce que, ¿cuánto va a valer y? Simplemente reemplazando, uno tiene que y va a valer 2 raíz de x, 2 raíz de 3, ¿cierto? 2 raíz de 3. Y ahí tenemos finalmente que estos lados valen, por fin podemos escribirlo. Perdonen que se buguea un poquito esto, así que ahora sí. Vamos a tener que BE vale eh, X que valía 2 y el otro vale 2 raíz de 3. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que X vale 2 y esto vale 2 raíz de 3. Ya, eso. Entonces, finalmente ya podemos calcular el área. ¿Ya? Básicamente va a ser base por altura partido por 2. Entonces, volvemos a esta ecuación de acá y tenemos que esto va a ser simplemente un medio de x que valía 2 y de y que valía 2 raíz de 3. O sea, obteniendo finalmente que el área es 2 raíz de 3. Finalizando con la pregunta. ¿Ya? Esa era la idea. Entonces, esto era una forma de resolver el problema. ¿Ya?
que básicamente consistía en escribir como una especie de sistema de ecuaciones, ¿ya? Y resolver, qué es lo que hace la pauta, pero hay una manera más directa de hacer esto, en vez de hacer todo esto, que se las voy a escribir de inmediato, así que vamos a borrar todo esto, ¿ya? Vamos a borrar todo esto y les voy a explicar una forma, se me ocurrió a mí ahora, de hecho, que es un poquito más rápida y es para que tengan también conciencia de que este tipo de problemas se puede resolver de muchas formas, ¿ya? Y lo importante es que ustedes puedan encontrar quizás la forma más rápida de resolverlo para no tener que hacer tantos cálculos. Si se dan cuenta, este primer método es un poco engorroso, que hay que escribir dos ecuaciones, la expresión del área, después resolver un sistema de ecuaciones, igual un poco latero, ¿no? Así que, bueno. Lo que a mí se me ocurrió para resolver esto bien rápido es, bueno, del enunciado darse cuenta de la semejanza de triángulos, como igual que al principio, ¿ya? Van a tener las mediciones de los lados, que son AB, que vale 10, y AC, que vale 5. Entonces, ustedes usando Pitágoras nuevamente obtienen que esto vale 5 raíz de 3. Luego, de esta proporción de acá, ustedes deducen nuevamente que el lado BD vale 4, al igual que en el caso anterior, o sea, como se hizo antes. Y el truco acá es que ustedes pueden saber cuánto valen los lados B y D de una forma mucho más rápida, que es simplemente usando tales, po. ¿Cómo? Por ejemplo, yo puedo hacer 10 es a 5 raíz de 3 como 4 es a D, po, y ahí puedo saber cuánto vale D. Entonces, uno dice por tales, uno tiene la siguiente relación. Uno tiene que 10 es a 5 raíz de 3 como 4 es al lado, digamos, ED, o DE, da lo mismo como lo escriban. Entonces uno deduce directamente de acá la longitud de este lado, ¿cierto? Que es básicamente despejar acá. Y esto debiese ser 5 raíz de 3 por 4 partido en 10 o equivalentemente 2 raíz de 3. Pues. Y si se dan cuenta era el lado que habíamos obtenido antes por Pitágoras, 2 raíz de 3. Y luego este lado de acá sale de Pitágoras. Pues. Entonces, por Pitágoras, Pitágoras, por Pitágoras, uno tiene que, eh, puede escribir acá, vamos a escribirlo aquí nomás, tiene que cateto al cuadrado, que es 2 raíz de 3 al cuadrado, más b al cuadrado, tiene que ser la hipotenusa al cuadrado, que es 16. Pues. Esto equivalentemente es escribir, acá es 4 por 3 es 12, más b al cuadrado, ¿cierto? Tiene que ser 16, y de acá uno deduce fácilmente que el lado B, digamos, vale 4. O sea, 4 no 2, ¿ya? Porque es la raíz. Entonces ahí se saca esto y lo pueden hacer más rápido así, ¿ya? Eh, eso, ¿ya? Esa es más o menos la idea, ¿ya? Y así no tienen que andar haciendo el sistema de ecuaciones y reemplazar la cuestión así. Es más o menos similar al primer método, pero ignorando quizá el sistema de ecuaciones, ¿ya? Es simplemente hay una forma diferente de resolver la pregunta, ¿eh? Pero eso. Acá nuevamente calculan el área y les va a dar que vale 2 raíz de 3, ¿no? Con la fórmula de siempre. ¿Ok? Eso. Ya, vamos ahora a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 2 y básicamente en esta pregunta tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos que el polígono HIJK es un cuadrado al lado 5. Vamos a escribirlo, 5, 5 y 5, ¿ya? Y por otro lado, tenemos el polígono BCDFG, que es un hexágono regular del lado 3, es decir, todos estos lados valen 3, vale 3, vale 3, esto vale 3, esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3, ¿no? Estos 6 laditos valen 3, ¿no? Y nos piden calcular el área y ya, acá hay un error, y esto no es volumen, es perímetro, ¿ya? Ténganlo en consideración, esto es perímetro, porque no tiene sentido calcular volumen de cosas dos dimensionales, ¿ya? El volumen es algo que tiene sentido en tres dimensiones.
Así que esto es un error de tipeo, acá es perímetro. ¿Ya? Perímetro, para que lo tengan en consideración. Así que eso. Y nos interesa el área y el perímetro de estas regiones achuradas, que son las sombreadas, ¿no? Las sombreadas como en color gris. Ustedes se preguntarán, claro, ¿cómo se hace esto? Para este tipo de preguntas, lo usual siempre es usar primero la figura grande, que en este caso serían el cuadrado y el círculo, y después hacer cuestiones acá con el círculo y usar propiedades de geometría que son importantes que manejen, ¿no? Vamos a partir primero con las áreas, ¿no? En primer lugar, a mí me va a interesar el área de esta región sombreada que parece una especie de reloj de arena. Entonces vamos a calcular el área de, digamos, esta cosa que es como algo así. Lo vamos a escribir así para que se entienda un poquito. O sea, es una cosa así. Si lo escriben parece un reloj de arena. Si se dan cuenta, ustedes pueden calcular esta área haciendo una resta, po. Pueden escribirla como el área del cuadrado, que es 25, ¿cierto? Menos el área de estos dos circulitos de acá, semicírculos, ¿cierto? De este círculo de acá y de este círculo de acá. Si ustedes hacen esa resta, ¿qué les queda? Les queda la sombra. Entonces, puedo quitarle el área de este semicírculo y este de acá. Pero además, si ustedes se dan cuenta, si ustedes suman estos dos semicírculos, les queda un círculo entero. Es decir, ustedes pueden restarle el círculo simplemente o, en otras palabras, dos veces el área de cualquiera de los dos semicírculos, porque son idénticos. ¿Ya? Eso es una cosa importante. Estos dos semicírculos, digamos que pasan como por el centro de la diagonal, de esta diagonal de acá. Si ustedes trazan esta diagonal, esta figura es completamente simétrica. ¿Ya? Esta cuestión pasa por el centro de, digamos, de la diagonal, ¿ya? Entonces estos dos semicírculos son idénticos en área. Por eso puedo restarle dos veces el área de alguno de los dos, pues. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo calculo el área de un círculo? El área del círculo, ¿ya? Si ustedes se recuerdan, es pi veces el radio al cuadrado. Pero la pregunta acá es, ¿cuál es el radio? Si yo quisiera considerar el área del semicírculo, simplemente tengo que ir por dos, pues. Entonces, primero vamos a calcular el área de un círculo. Hagamos un ejercicio que es proyectar este círculo así. Vamos a completarlo. ¿Ya? Quedó horrible, quedó asquerosa la figura, pero imagínense que esto es un círculo, ¿ya? Y tracemos un diámetro. Sí, tracemos algo de este estilo. Como ustedes pueden notar en el enunciado, el cuadrado es de lado 5. O sea, esta longitud de diámetro tiene que valer 5. ¿Por qué? Porque si ustedes la quitan, se dan cuenta que esto también es un diámetro, po. Esto de acá es el diámetro del círculo. Es decir, ¿cuánto vale el radio? Vale la mitad, es decir, 5 medios. Eso es lo que vale el radio, 5 partido por 2. Es decir, si yo quiero calcular el área del semicírculo, ¿cómo lo voy a escribir? Debes escribir el área del círculo, que es pi veces el radio al cuadrado, que es 5 medios al cuadrado, pero me interesa solamente la mitad, es decir, lo tengo que dividir por 2. Y ese sería el área de la sombrita, de la región achurada. Eso si ustedes lo desarrollan más en detalle, les va a quedar, ¿cierto? 25 menos 2pi por 25 cuartos por por un medio, o equivalentemente, ¿cierto? Simplemente 25 menos 25 pi partido en 4, ¿no? Centímetros cuadrados, ¿no? Así que eso sería básicamente simplificando los dos de acá, ¿no? Este de acá y este de acá, ¿no? Y ahí les quedaría la medida del área, ¿no? Eso simplemente. Con eso tenemos la área de esta sombrita churada, ¿no? Vamos a hacer el perímetro ahora. Vamos a hacer el perímetro.
Para el perímetro, ya la idea es un poco la misma. Si ustedes conocen bien la definición del perímetro, sabrán que es, ¿cierto?, la medición de las aristas, ¿no? De las aristas de la figura, digamos. Por ejemplo, si ustedes tienen un cuadradito, ustedes saben que el perímetro es simplemente sumar la medida de los lados, o sea, como la medida de la arista. Eso es lo que ustedes hacen cuando calculan el perímetro, es como que suman los bordes, la medida de los bordes. Entonces, si ustedes analizan, vamos a hacer ahora la aplicación de borrar esto, ¿eh? Para que quede más clarito. Pero nos vamos a quedar con la medida del radio, porque esa ya la deduje para que la voy a quitar. Si ustedes quisieran saber el perímetro de esta cosa churada, lo que debiesen hacer es sumar los bordes. Es decir, este borde de acá, y esto, y esto. Si ustedes suman la medición de todos esos lados, están sumando el perímetro de la sombrita churada, digamos, de esa figura geométrica que se forma dentro del cuadrado. Es decir, si yo quiero calcular el perímetro de esta cosa que parece una especie de reloj de arena, ¿qué tengo que hacer? Tengo que considerar primero la suma de estos dos lados, es decir, 10, ¿cierto? Más, digamos, el perímetro de un semicírculo multiplicado dos veces, ¿cierto? O sea, más dos veces, digamos, el perímetro de una especie de semicírculo, ¿no? Bueno, no exactamente. No, esto está malo. Vamos a escribirlo de otra forma para que se entienda mejor. Simplemente es 10, ¿cierto? Más, lo vamos a hacer geométrico, más, ¿cierto? Que es 10 más esto, ¿cierto? Es decir, si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa si ustedes suman esto más esto? Vamos a borrar ahora esto, ¿eh? Tenemos estos dos lados y nos falta sumar este y este. Entonces, nuevamente vamos a hacer la misma idea. Vamos a escribir acá, esto acá. Me falta agregar esto, ¿cierto? Y esto. Pero esto yo lo puedo entender como sumar esto también, pues. Es la misma idea. Entonces, si yo junto esto más esto, ¿qué es lo que me falta? Todo este circulito. Eso es lo que me faltaría de perímetro para terminar, ¿cierto? De completar lo que me están pidiendo. ¿Qué es esto? Si ustedes ven el círculo, es el perímetro de un círculo de radio 5 medios. Eso es lo que hay que sumarle a 10. Entonces vamos a tener el perímetro de un círculo. ¿Y cómo se puede escribir eso? Se puede escribir como, ¿cómo era el perímetro de un círculo? El perímetro de un círculo era 2 pi veces el radio. Es decir, acá tendríamos que poner 2 pi veces el radio de este círculo. ¿El radio de este círculo cuánto valía? 5 medios. 5 medios. Lo que finalmente es 10 más 5 pi centímetros. Y con eso terminamos el cálculo de perímetro y área de la primera figura, que es la de acá, ¿ya? Para continuar, voy a copiar esta figura abajo para poder seguir trabajando ahí y no tener que andar subiendo, ¿ya? Entonces, tenemos esto de acá, ¿ya? Lo vamos a hacer un poquito más grande para que no nos incomode, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a partir ahora con el área. El área de esta especie de figura achurada, ya no lo voy a escribir geométricamente porque va a quedar raro, pero digamos el área de esta cosa sombreada, que es esto, más esto acá, más esto acá, más esto acá y más esto acá. ¿Cómo lo podemos escribir? Vamos a ponerle el área simplemente bueno, de la sombra, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Yo necesito sumar esta área, esta área, esta área, esta área, esta área y esta área. ¿Cómo puedo hacer eso? Si se dan cuenta, nuevamente vamos a hacer la idea de restar, pues. Puedo restarle al área del círculo grande el área del hexágono. Si yo hago eso, me quedo con lo que nos interesa. Entonces podemos considerar el área del círculo menos, digamos, el área del el hexágono, que es esto, 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 esto y esto, ¿ya? Esa es la idea.
Entonces el área del círculo es más o menos directa. ¿Por qué? Porque como esto es un hexágono regular, dato muy importante, se tiene que, si ustedes trazan esto, esto y esto, se generan, vamos a hacerlo aquí mejor, se generan uno 2 3 4 5 6 triángulos equiláteros, que en su conjunto construyen el hexágono. ¿Por qué estos triángulos son equiláteros? Porque el hexágono es regular. Eso es muy importante. Si no fuera regular, lo que le estoy diciendo ahora no sería cierto. Entonces uno tiene un hexágono regular que conforma 6 triangulitos equiláteros. Eso es importante, ¿no? Es decir, ¿qué puedo yo deducir de acá, po? Como todos estos lados valen 3 y estos triángulos son equiláteros, yo puedo decir que esto vale 3, esto acá, y yo puedo decir que esto vale 3. ¿Y qué es esta línea de acá? Porque como esta figura es todo regular, es todo perfecto, esta cosa de acá es un diámetro, po. Es decir, el diámetro del círculo vale 6. O en otras palabras, el radio del círculo vale 3. Es decir, el área de este círculo es pi, se me olvidó cambiar esto acá, es pi por el radio al cuadrado, pero el radio al cuadrado, ¿cuánto es? 9, porque el radio es 3. Y ahora, para quitar el área del hexágono, yo lo que tengo que hacer es calcular el área de estos círculos de acá, po, y multiplicarlo por 6, po, porque son iguales y en su conjunto consideran el área del hexágono completo, ¿ya? Así que para calcular esto, tengo que escribir 6 veces, digamos, el área de un triángulo equilátero. Lo vamos a escribir así, ¿no? Entonces, esto es 9pi menos 6 veces el área de este triángulo. Y aquí hay que hacer un truquito. Ya, vamos a hacer una cosa, y es que vamos a escribir el triángulo acá un poquito a la derecha, ¿no? Y vamos a escribir el triángulo así, ¿no? Acá tenemos el triángulo equilátero de medida 3. Lo vamos a escribir con el lápiz rojo para que quede más clarito. Entonces, esto vale 3, esto vale 3 y esto vale 3, ¿no? Ustedes debieron haber visto en clases ya el concepto de lo que pasa en un triángulo equilátero cuando ustedes trazan la altura. Ustedes trazan la altura acá, ¿ya? Se genera un ángulo recto abajo. Y este lado de acá, dado que el triángulo es equilátero, es simétrico. Esta altura es simétrica con respecto a esta base. Es decir, este lado de acá va a valer 3 medios. Y este lado de acá, este lado chiquitito de acá, va a valer 3 medios. Y este lado chiquitito de acá también va a valer 3 medios, ¿ya? Porque la altura hace una simetría, digamos, con el piso, con la base. Y de esta manera ustedes, usando Pitágoras, pueden deducir la medida de este amigo de acá, po, de la altura. ¿Y para qué quiero saber eso? Para saber el área de este triángulo. Entonces uno por Pitágoras, ¿ya? Ahí les voy a dejar el cálculo para que lo hagan ustedes, ¿ya? Para que no quede tan molesto. Ya ustedes usando Pitágoras pueden deducir que el h tiene que valer 3 raíz de 3 partido por 2, ¿ya? Para eso simplemente ustedes tienen que hacer Pitágoras con este triangulito de acá, ¿ya? Dado que la altura parte la base está de acá en dos lados iguales, ustedes tienen acá la medida de este cateto, la medida de este cateto, que es la medida del triángulo equilátero, y la altura que la pueden deducir usando Pitágoras, ¿ya? Hacen h al cuadrado más 3 medios al cuadrado igual a 3 al cuadrado y pueden despejar h, y les va a dar 3 raíz de 3 medios, ¿ya? Entonces de acá, ustedes pueden saber cuánto vale el área finalmente del triangulito, que va a valer simplemente base por altura dividido en 2. ¿La base cuánto vale? 3. ¿La altura cuánto vale? 3 raíz de 3 medios. Y todo eso dividido por 2. Por 2. ¿Esto cuánto va a valer? Va a valer simplemente 9 raíz de 3 partido en 4 centímetros cuadrados, ¿no? Esa va a ser la medida del triángulo equilátero, ¿no?
Pero a mí no me interesa esta área, me interesa el conjunto de el área de los 6 triángulos equiláteros. Es decir, si yo reemplazo acá, tengo que poner esta área de acá y me va a valer 9 raíz de 3 cuartos, de donde finalmente puedo deducir, haciendo un cálculo sencillo, ¿cierto? Que el área de la sombra va a ser 9pi menos, y esto de acá puedo simplificar el 6 con el 4, queda 3 medios, entonces queda 27 raíz de 3 sobre 2 centímetros cuadrados. Lo que sería la medición final del área de la zonita achurada. ¿Ya? Queda, no, 9 por 3 medios, debe ser una medición de ese estilo. ¿Ya? Y así deducimos cuánto mide el área. ¿Ya? Entonces, eso. Al área del círculo uno le resta el área del hexágono. El área del hexágono, ¿cómo se hace? Se hace deduciendo, debido a que es regular, y si ustedes trazan esta línea, pueden saber el diámetro, ¿ya? Que es simplemente la suma de estos dos lados. Luego, si tienen el radio, pueden sacar el área del círculo, y el área del hexágono es sacar el área de uno de estos triángulos y multiplicarla por 6 porque son todos iguales debido a que el hexágono es regular, ¿ya? Ese es el dato importante. Así que con eso tenemos el área. Finalmente, para el cálculo del perímetro, ¿ya? Es más fácil, o más que más fácil, es más cortito, ¿ya? Perímetro de la sombra en este caso simplemente va a ser, ¿qué va a ser? Va a ser, como les dije en el caso anterior, el perímetro es la suma de las aristas de la figura. Me va a interesar sumar todo el borde que consiste en el perímetro del círculo, digamos, para que quede pintado, digamos. Va a ser todo este borde, y a este borde, ¿qué habría que sumarle? Habría que sumarle la medida de estas aristas. De esta arista, de esta arista, de esta arista de acá, de esta arista de acá y de esta arista de acá. Y de la arista de acá. Para que quede más claro, vamos a borrar todo esto, ¿ya? Pero básicamente es sumar los bordes, ¿ya? ¿Qué va a hacer? Va a ser sumar los bordes. Al borde del círculo, digamos, habría que sumarle estos bordes de acá. Este y este. Y ahí van a tener el perímetro de la zona achurada, ¿cierto? Porque es sumar las aristas que conforman las figuras geométricas. Eso es el perímetro por definición. Entonces, para sacar el perímetro de la sombra, lo que ustedes tienen que hacer es calcular el perímetro del círculo, es decir, el perímetro del circulito, y además sumar las aristas del hexágono. Pero como todas las aristas del hexágono valen 3, esto simplemente es 6 veces 3 centímetros. Y el perímetro del círculo, ¿cuánto vale? Vale 2 pi veces el radio. 2 pi veces el radio. ¿El radio cuánto valía? Por el ejercicio que hicimos antes, ¿cierto? Tirábamos esta cosa de acá y nos dábamos cuenta de que valía 6, pues, ¿cierto? Porque todos los triángulos de acá eran equiláteros, entonces esto valía 3, ¿no? Digamos, esta medida de acá valía 3. Entonces el radio de este círculo grande era 3. Entonces esto era 2 pi por el radio más 18, lo cual finalmente simplemente vale 18 más 6 pi centímetros, ¿ah? Y esa sería la longitud del perímetro. O sea, la longitud de la figura, básicamente, ¿no? Y bueno, con eso terminaríamos la ayudantía del día de hoy. Bueno, del día de hoy, no del día de ayer, que es la que debería haber pasado ayer, pero estos son los problemitas que tenía para hoy día, ¿ya? Así que eso, ¿ya? Mucho éxito en el curso y nos estamos viendo la próxima semana.